21 de mayo de 2019. Quentin Tarantino estrena en el Festival de Cannes su película Érase una vez en Hollywood. Una película tremenda, increíble, el último aire de gran cine en salas antes de la pandemia. Pero con la alegría que siempre conlleva ver una película de estas dimensiones, también llega un sabor agridulce. Érase una vez en Hollywood es la 9ª película del director estadounidense. Eso significa que, siguiendo su promesa de que dirigiría 10 películas a lo largo de su carrera, ni una más ni una menos, solo nos queda una película más del genio de los videoclubs y el grabado de pies. ¿Broma fácil de Tarantino y los pies medio minuto después de empezar el vídeo? Así es, en esto de las bromas de mierda, aspiro a convertirme en uno de los grandes. Como chala... Sigamos. Cuando escribo estas líneas, se cumplen 7 años del estreno de Érase una vez en Hollywood. Si cuando se estrenó el mega hit de Brad, Leo y Margot nos hubiesen dicho que 7 años más tarde estaríamos así, no nos lo hubiésemos creído. Porque no es que estemos esperando fecha para su 10ª película, es que no sabemos absolutamente nada de ella. No tenemos ni un solo detalle de cómo será, más bien los tenemos de cómo no será. Así que hoy, haciendo algo que nos gusta mucho a los creadores de contenido, que es decir que la noticia es que no hay noticia, acompañadme a descubrir el enigma de la última película de Quentin Tarantino. El vídeo de hoy es muy interesante porque estamos ante uno de los enigmas más curiosos y a la vez más estúpidos del cine moderno. ¿Cómo no? Eso solo lo podía conseguir el señor Tarantino. Por si no sabéis de qué hablo, os doy contexto de manera rápida y furiosa. Quentin Tarantino ha construido toda su carrera como director bajo la promesa de que solo se dedicaría a estrenar 10 proyectos. Ni uno más ni uno menos. Esto, según explica el director, no es una decisión que tomase al dirigir Reservoir Dogs, su debut en la dirección. Simplemente se lo planteó en un momento dado como una manera de evitar llenar de mierda su filmografía. Dice Tarantino que si te pones un límite, más te vale aprovechar cada oportunidad de sacar algo que merezca la pena. Esto es como lanzar 3 dardos a los globos de la feria. Ya que son pocos, intenta no ir ciego perdido cuando vayas a lanzarlos. De primeras, la premisa de Tarantino puede tener bastante sentido. Ponerle condiciones a la creatividad puede provocar grandes resultados. Aunque suene a broma de mierda, si te propones escribir una buena historia sobre el fenómeno Six Seven con personajes de máximo 12 años de edad, es probable que acabes encontrando un relato mejor que si te centras en escribir sobre cualquier cosa en general. Esto es porque al ponerte pautas tan cerradas, obligas a la creatividad a salir por otras partes. Con unos rasgos tan definidos, tienes más espacio mental para darle vueltas a muchísimos otros aspectos que pueden derivar en una historia de mayor riqueza. Así que aunque me joda decir las siguientes palabras, Tarantino tiene razón. Aunque ojo, porque también existe la otra cara de la moneda. Los más avispados ya os habréis dado cuenta, pero si te vas a su página de Letterboxd y buscas cuántas películas ha dirigido, los números no salen. Como veis, podemos contar 15 producciones. Eso sí, hay que hacer una pequeña limpieza. Empecemos quitando Reservoir Dogs del 91 y The Lost Chapter, Yuki's Revenge, 2 cortometrajes. Nos quedamos con 13. Quitemos ahora Kill Bill de Whole Bloody Affair, que son las 2 películas de Kill Bill juntas, y Grindhouse, que es un poco lo mismo, pero con Planet Terror de Robert Rodríguez y Death Proof de Tarantino. Ahora mismo estamos con 11. Aquí ya empiezan los malabares de Tarantino. Para empezar, dice Quentin que Four Rooms no cuenta. Es una película dividida en 4 fragmentos, de los cuales uno es de Quentin. Puede ser entendible el matiz, así que lo pasamos por alto. Nos quedan 10, y aquí ya no hay más que contar. Estas 10 sí o sí son películas dirigidas plenamente por Quentin Tarantino. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues resulta que Kill Bill y Kill Bill 2 cuentan como una sola película. No lo digo yo, lo dice Tarantino. Así que antes os he hecho un poco de trampa. En lugar de haber tachado el Whole Bloody Affair, deberíamos tachar los estrenos por separado. De esta manera nos salen 9 películas, tal como Tarantino defiende que su filmografía debe ser concebida. Pero como veis, lo de las 10 películas es más subjetivo de lo que podía parecer en un primer momento.
Esta idea es importante, guardadla un momentito que enseguida la retomamos. Vamos pues con el gran enigma de toda esta historia. ¿Dónde narices está la 10ª película? Lo primero de todo es repasar su filmografía para ver que los plazos nos indican que, como mínimo, hay que estar alerta. El debut de Quentin Tarantino en el largometraje es Reservoir Dogs, de 1992. Su siguiente película se estrena tan solo 2 años después, Pulp Fiction, en el 94. Después del mega hit de John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman, hay que esperar 3 años hasta su tercera película, Jackie Brown, de 1997. En 2003 llega su cuarta película, Kill Bill, de 1997 a 2003. 6 años de espera. Hasta hace un año, el periodo temporal más largo entre estrenos del director. Un año más tarde, en 2004, llegan Kill Bill 2 y el Whole Bloody Affair. 3 años de espera hasta su quinta película, Death Proof, de 2007. 2 años más tarde llega Malditos Bastardos, 2009. En 2012, 3 años después, estrena Django Desencadenado, su séptima película. La octava es Los Odiosos 8, estrenada en 2015, 3 años después del western protagonizado por Jamie Foxx. Y la novena, la última hasta la fecha, es Érase una vez en Hollywood, estrenada 4 años más tarde, en 2019. Como decía antes, la espera más grande entre estrenos del director había sido la que va desde Jackie Brown, 1997, hasta Kill Bill, 2003. 6 años de espera que ya han sido superados por los, hasta la fecha, 7 años que separan Érase una vez en Hollywood de la 10ª y, en teoría, última película de Tarantino. Que pase tanto tiempo entre estrenos no indica necesariamente un motivo de alarma. Hay miles de circunstancias en la vida, y la producción cinematográfica no se libra de imprevistos o de variaciones en la metodología. Lo que sí puede preocupar más es que, como sabéis, la 10ª película de Quentin Tarantino existía y estaba en producción. La responsable de cerrar su filmografía iba a ser The Movie Critic, una película que, en palabras del director, acabó siendo cancelada porque era demasiado similar a Érase una vez en Hollywood. De esta película sabemos que la historia giraba en torno a un crítico real que en los años 70 escribió en una revista de la P-palabra que rima con horno. El guión se modificó hasta el punto de que Cliff Booth, el personaje de Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood, volvía a protagonizar esta película, en la que también aparecían muchos personajes de toda la filmografía del director. Básicamente iba a ser Los Vengadores de Tarantino, pero acabó siendo un proyecto tirado a la basura. El anuncio de la cancelación de The Movie Critic llegó en abril de 2024, y Tarantino dijo que se tomaría como mínimo un año para pensar en su siguiente largometraje. Como no podía ser de otra forma, este anuncio levantó los rumores de que Tarantino estaba en una especie de bloqueo mental por la presión de hacer la última película. Que la presión autoimpuesta de tener que hacer su último largometraje le había pasado factura y estaba sucumbiendo al pánico de no estar a la altura. Esto, por supuesto, no se puede demostrar de ninguna manera. ¿Es posible que la presión le esté afectando? Sí, pero también es posible que no. Aún así, he querido rescatar una de mis declaraciones favoritas de Tarantino, y mira que hay donde elegir. En el podcast de Church of Tarantino, grabado en Pam's Coffee, la cafetería del director, soltó tremenda joya. Es una locura escuchar podcast y escuchar a todos estos psiquiatras amateurs psicoanalizar como si supiesen de qué cojones están hablando sobre qué me pasa, sobre cómo estoy súper asustado por mi 10ª película. Dios mío, soy muy vulnerable respecto a mi legado. ¿Qué me pasa? Estoy paralizado por el miedo. No estoy paralizado por el miedo. Creedme. Más allá de que le afecte la presión o no, cosa que no podemos saber a ciencia cierta, es graciosísimo cómo esta declaración suena tal cual a cuando veías una película de miedo con 8 años y decías fantasmas, qué miedo, mientras corrías de un lado del pasillo al otro. Este tremendo statement, una declaración para nada sospechosa y que para nada me deja con más preguntas que respuestas, me lleva a la reflexión final del vídeo. Esta declaración, como otras tantas, deja clara una cosa.
Si hay algo en lo que Tarantino sea tan bueno como haciendo películas, es en ser un putísimo bocachancla. Con Quentin las hemos visto de todos los colores, desde poner a parir a actores sin argumentos demasiado serios hasta justificar los actos de Roman Polanski. La de prometer hacer 10 películas es una más en una lista de declaraciones que, como viene siendo habitual en las 3 últimas décadas, solo confirma una cosa: que Tarantino dice lo que le da la gana sin pensar realmente en las consecuencias. No aseguro 100% que esta sea una más de la larga lista de sus grandes éxitos, pero creo que es digno de considerar que quizás Tarantino pasará completamente de su promesa después de estrenar su 10ª película. Cuando llegue la esperada 10ª película, ¿no le veis haciendo más largometrajes si esa producción acaba siendo peor de lo esperado? Y todo lo contrario, ¿no le veis sudando completamente de su promesa aunque su 10ª película sea la mejor de toda su carrera? Los que sigáis el canal sabéis que no soy especialmente devoto de Tarantino. Respeto mucho las capacidades del autor, pero rechazo bastante lo que muestra la persona. Porque si algo ha demostrado Tarantino es que, además de tener un talento único en la historia del cine, tiene un don innato para abrir la boca sin comprometerse con sus palabras, más allá del deseo de lanzarlas por amor al arte. Ahora que la cartelera nos ha dado un respiro, me ha dado por reflexionar sobre una idea que protagonizará los titulares de los próximos años. Y mi conclusión, como siempre que se habla de Tarantino, es básicamente intentar no tomarme demasiado en serio a la persona. Solo el tiempo nos dirá si Tarantino hace más de 10 películas. Por lanzar un pronóstico ilusionante para sus fans, yo diré que, viendo su historial y sus malabares, tengo más o menos clara mi opinión. Creo que la siguiente película, la 10ª, no será la última de Quentin Tarantino.